Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este canal, la Biblia leída y explicada. Hoy continuamos con el estudio del libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y hoy vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 12 bajo el título El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Antes que todo, vamos a orar como siempre hacemos. Padre, te damos gracias en este día por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos revela y nos guía hacia toda verdad. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, Señor, y nos muestres, Dios mío, los secretos, Señor, las verdades escondidas en tu palabra, para que podamos alimentarnos espiritualmente de ellas, Señor, y permanecer firmes en tus caminos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer. Antes quería comentar que el Sermón del Monte comienza aquí en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y también aparece en el Evangelio de Lucas. Así que bueno, vamos a leer. Dice, Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria al Señor. Bueno, y aquí vemos primeramente, tenemos que ubicarnos en que justo antes de que Jesús viera esta multitud, ¿qué estaba haciendo Jesús? En el capítulo anterior vimos que Jesús estaba predicando el evangelio del reino. Él estaba haciendo un llamado a las personas al arrepentimiento y a convertirse de sus malos caminos y a creer en Él, porque el reino de los cielos se había acercado. Y además Jesús estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los cautivos, y nos dice la palabra de Dios que le siguió una gran multitud de Judea, de Samaria, de Jerusalén, de Decápolis, y al ver la multitud, nos dice este capítulo, entonces Jesús subió al monte para enseñarles la palabra del Señor. Y esto nos da un primer principio aquí, y es que no solamente Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, a hacer un llamado de arrepentimiento y sanar los enfermos, sino también Dios nos ha llamado a discipular a las personas, a enseñarle los principios del reino de los cielos. Y es justamente lo que estaba haciendo Jesús aquí, estaba pastoreando esa multitud de ovejas que el Padre le había dado. Y dice que abriendo su boca les enseñaba. Asimismo, tú y yo estamos llamados no solo a predicar, sino a enseñar las verdades de la palabra de Dios. Y Jesús comienza con una serie de bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz, o también significa dichoso. Y Él va ahora a decir que hay un grupo de personas que son dichosos, que son felices por esta llegada del reino de los cielos. Este es el evangelio. Todas estas personas van a ser beneficiadas por la llegada del reino de los cielos. Y vamos a ver aquí que las características de estas personas son las personas que normalmente son desechadas por el mundo. Las personas que son rechazadas son los que ahora más se van a beneficiar por la llegada del reino de los cielos. Son los bienaventurados, son los dichosos. Y comienza diciendo en el versículo 3 que bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellas personas que no confían en sí mismos. Son aquellas personas que no se sienten que tienen todo lo necesario para triunfar en la vida, no se sienten autosuficientes, sino que son dependientes espiritualmente. Y ellos son bienaventurados, ¿por qué? Porque ahora van a ser guiados por el Espíritu Santo. Son las personas que escuchan consejos, que someten su voluntad a la voluntad de Dios y no que imponen querer hacer lo que ellos les place. Esos son los pobres en espíritu. También vemos que bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Aquellas personas que han recibido maltratos en la vida, aquellos corazones rotos, aquellos corazones quebrantados por rechazo en los padres, por accidentes, por muertes, por violaciones, por enfermedades. Todas aquellas personas que tienen un corazón contrito, humillado y quebrantado son bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice que ellos serán consolados. El Espíritu Santo de Dios viene a traernos consuelo a todos los quebrantados de corazón. También dice que bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellas personas que son obedientes, que siempre acatan lo que está establecido, que cuando se le da una orden la cumplen sin rebeldía, sin mostrar oposición. Por ejemplo, un caballo manso es el caballo que se deja guiar por su dueño a donde quiera que el dueño quiere. Lo contrario de un caballo rebelde, de un caballo salvaje que no quiere obedecer. Pues normalmente las personas mansas son desechados en la sociedad porque la sociedad a veces es cruel y como que les pasa por arriba a los mansos. Pero la Biblia nos enseña y el Señor nos enseña de que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Es decir, aquellas personas que dejen que el Señor controle y guíe sus vidas, que son obedientes en todo al Señor y que cumplen su palabra, Dios les va a bendecir, Dios les va a prosperar. También dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos son aquellas personas que anhelan la justicia de Dios en su vida. Las personas que ya no quieren vivir más en el pecado. Las personas que quieren tener santidad en su vida y tienen hambre porque no la tienen. Quieren que la justicia venga a sus vidas y dice que ellos serán saciados porque el reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el reino de Dios se acerca a nuestra vida, Dios nos da su justicia y nos hace participantes de la justicia. A partir de ese momento nuestra vida comienza a enderezarse por caminos rectos, por caminos justos y por eso somos bienaventurados. También dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es algo que está muy vinculado con el perdón, porque la misericordia es darle a una persona algo que no se lo merece. La persona merece un castigo y no se le da ese castigo, sino en cambio se le da un perdón. Y dice la palabra de Dios que cuando somos misericordiosos con las personas, cuando perdonamos a los que nos hacen daño, cuando le damos a una persona bien, habiéndonos hecho mal a nosotros, pues entonces nosotros también vamos a alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de Dios. También dice, bienaventurados los de limpio corazón. Son aquellas personas que limpian su vida de pecado, las personas que se lavan con la sangre de Cristo, que anhelan una vida en santidad, que no se deleitan en malos pensamientos, que no se deleitan en lujurias, ni en vicios, ni en maldades, ni en iras. ¿Por qué? Porque esas personas que se deleitan en limpiar su vida con la palabra de Dios, pues entonces van a poder ver a Dios, y no se refiere en un sentido físico porque Dios es espíritu, sino que van a poder discernir dónde está Dios obrando. Como Jesús decía, yo hago las obras que veo a mi Padre hacer. Es decir, Jesús veía dónde el Padre estaba obrando y él sabía, podía discernir la obra de Dios. Y la persona que lava y limpia su corazón con la sangre de Jesucristo, ahora puede ver dónde está Dios obrando y dónde no está Dios, puede discernir. También nos dice que bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos portadores del evangelio de la paz. Tenemos la palabra de paz y los pacificadores son aquellos
que en lugar de promover un conflicto, lo resuelven. Son aquellos que traen paz y bendición a los lugares, que su presencia produce paz en el resto de las personas. Y dice que aquellos que hacen eso, aquellos que son portadores de la paz, serán llamados hijos de Dios. También nos dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, toda persona que es blasfemado, que es maltratado, que es rechazado, porque lleva una vida correcta delante de Dios, porque es fiel a su esposa, porque no roba, porque no miente, y a causa de esa justicia recibe maltratos, recibe persecución, dice que de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que son bienaventurados esas personas. Y por último, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por último, la mayor bienaventuranza es cuando somos rechazados, cuando se burlan de nosotros, cuando somos criticados, ya sea por nuestros amigos, por nuestra familia, y esto es a causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando el hecho de ser cristianos nos trae sufrimiento y digan cosas de nosotros malas, pero que la digan mintiendo, no porque de verdad hayamos hecho cosas malas, sino que nos acusen falsamente de hacer cosas indebidas, dice que nos gocemos y que nos alegremos, porque eso significa que hay un galardón, hay un premio grande preparado en el reino de los cielos para nosotros, porque de la misma manera que participamos de la persecución y de las aflicciones de Jesucristo, también vamos a ser partícipes de su gloria. Y dice que cuando somos perseguidos a causa de nuestra fe, somos parecidos, somos semejantes a los profetas, a los grandes hombres que están en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando alguien se burle de nosotros, no debemos sentirnos tristes si alguien nos critica o nos rechaza por nuestra fe. Al contrario, debemos gozarnos y alegrarnos porque tenemos un premio, una corona grande esperándonos en el reino de los cielos. Y bueno, aquí este grupo de versos se le llama las bienaventuranzas, y así inicia todo el grupo de enseñanzas de este sermón que vamos a estar continuando en los capítulos posteriores. Jesucristo, con este sermón del monte, eleva la ley de Moisés ahora a un plano espiritual. Él va a elevar todas las cosas a un plano espiritual, y esta es la ley del nuevo pacto. Esta es la constitución del reino de los cielos. Aquí están las pautas que los ciudadanos del reino de los cielos, es decir, los creyentes en Jesucristo, deben seguir. Así que no te pierdas los siguientes capítulos donde vamos a estar analizando parte por parte este sermón del monte. Espero que te haya sido edificante. Deja tus comentarios si hay algo más que Dios ha puesto en tu corazón, y nos vemos en el próximo capítulo para seguir leyendo la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.